Aviso importante, esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. Amigos, tenía tiempo que no empezaba con el amigos. El último capítulo que yo vi, sí empezaste así. No, empecé yo, creo. O sea, ¿me tienes que reunir todo? ¿Y ¿Cuál fue el último episodio que viste? el de Adriana Mijangos, güey. Y lo odio. Ay. Pobre cosita fea. Pues Todo bueno. está mal con ese episodio. No es cierto. No, la de pasa. Ya viene la parte 2, así que espérenla. Estamos emocionados, se va a poner bueno. Ya vamos con más preguntas. Dicen que ahora sí la host no va a ser Adriana y vamos a ser nosotros y ella ahora sí va a hablar. Y ella ahora sí va a hablar. Vamos a comprarnos nosotros de ese tape que puso de moda el negrote que salió así, el tape negro. Ajá. Y ya no hicimos nada. Y ya no decimos nada porque a la gente no le gusta que hablemos. A la gente le caemos gordos. Nada más vienen a vernos por los invitados. Sí. ¿Qué sería un invitado que tú crees que nos verían solo por ese invitado? Adriana Mijangos. No sé. Qué buena pregunta. Que solo nos verían por el invitado. No, la verdad es que sí le caemos bien a la gente. Sí, hay mucha banda. Entonces yo creo que no hay capítulo que solo nos vean por el invitado. Obviamente si es gente nueva que llegó por el invitado, empiezan por eso, pero siempre se quedan. Sí. Hasta que llegó Adriana Mijangos y nos hatearon un montón. Y nos hatearon. Ajá. Por cierto, vayan al cine, está Destino Final. Voy a ir a verla en IMAX, lo más grande que pueda. La voy a ir a ver. Y te llevas ahí tú y reprendes demonios en el... Sí, voy a orar por la gente. Creo que es un buen lugar para predicar el evangelio. ¿En el cine? No. ¿O en una película Una de terror? función de Destino Final. ¿Viste lo que le pasó? Te puede pasar a ti y a dónde vas a ir. Ajá. ¿Y a dónde te vas? Pero Destino Final, bueno, sí es de terror, se puede decir. Es más como de... Es pues medio sí, ¿no? gore y Medio gore malísimo. Ajá. Pero sí es de terror, pues la idea es de cómo la muerte persigue a ciertas personas. Me contaron, yo no las he visto. Sí, no me acuerdo. Yo no veo esas cosas. Es que como que perdí el hilo. Yo me acuerdo de ver la primera, que estuvo chida, la del avión. Sí. La del avión, luego está la de un puente, luego está la de... la del puente sí la vi La también. de un parque de diversiones. La del parque de diversiones también la vi. Luego está la de la carretera, de que salta un de tronco los troncos. Y se cae. No, sí he visto todas entonces. Sí, están todas. Que justo vamos a hablar un poquito de eso, muchachos, ahí para que no nos funen y entiendan un poquito el tema. Vamos a hablar un poquito del tema del pecado. ¿Somos o no somos pecadores? Es algo que he traído como que últimamente en la cabeza. Sí. El tema de la identidad, y creo que la identidad o la falta de ella en automático te lleva hacia el pecado. Totalmente. Entonces, yo en lo personal es un tema que sigo desarrollando al 100%, sí. Pero yo creo que no somos pecadores. Y no por eso vamos a decirte en este episodio que no nos fallemos o que seamos perfectos o que vamos a desarrollar el tema desde el lado donde ya vamos a pecar para que la gracia abunde. No, pero creo que ¿no? no. ¿No podemos pecar para que la gracia abunde? No, pero creo que sí. Vamos a hablar de mucho discernimiento espiritual, cómo debe de ser guiada tu vida, quién debe de guiar tu vida, si las reglas o qué. Pero creo que es un tema más de identidad. Algo que me ha estado volando la cabeza, amiguito, y no sé tú qué opines. Que todo te define con lo que tú te identifiques. Incluso siendo cristianos, ¿eh? Sí. La clave deberíamos de identificarnos con Jesús. Deberíamos de identificar y de saber y de tener arraigado su sacrificio, que resucitó, qué está haciendo en nuestras vidas, que fue enviado por el Padre, cómo funciona el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero creo que hoy como cristianos incluso el hecho de todos somos pecadores, y es que somos pecadores, te da una justificación para seguir en lo mismo. No solo una justificación, también siento que te condena, pero lo hablamos cuando platicábamos de este episodio y yo creo eso, o sea, al final de cuentas, si te identificas como pecador, pasan varias cosas y creo que la más peligrosa es la condenación. Porque si Dios vino a justificarnos, pues ¿a qué habrá venido el diablo? Pues a condenarnos, ¿no? A lo contrario. Y aunque estábamos condenados por
pues Jesús murió por nuestra condena, ¿no? Entonces, hablando en cuestión de identidad, cómo te identificas, pues sí define tus acciones, tu pensamiento y tu vida, o sea, Total. literalmente tu vida. Y lo Ajá. hablábamos con Quique, ¿te acuerdas? En el Uf. episodio de Ujú. Quique, cómo él decía hoy, por ejemplo, el tema del pecado, ¿no? Si a mi Ujú. pecado yo le llamo trauma o le llamo Es padecimiento, una justificación. es una justificación porque al padecimiento le doy una pastilla y, Ah. y se neutraliza. Ay, qué bueno que dices eso, porque aparte algo que decía él es que hay gente que lo hace parte de su identidad. Exactamente. Es decir, yo soy una persona con TDA o con TDAH o whatever. Entonces ya soy David el enfermo, El que ¿sabes? tiene TDAH, sí. Y no hay manera de librarme de eso, ¿sabes? Sí, sí. Porque ya es parte de mí, parte de mi identidad. Entonces, hablando de pecado, al igual que tú, y creo que es súper importante que como cristianos y como gente que amamos a Dios, sepamos que no somos pecadores. Exacto. ¿Sí sabes? Digo, yo ya pensando ahorita en un versículo, pues a los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, Exacto. las cosas viejas pasaron, aquí somos hechos nuevos. Es decir, tu vieja naturaleza pecaminosa, si eras pecador, pero Ujú. ahora eres nueva criatura, ¿no? Exactamente. Entonces, no, pecador no soy. Yo Exacto. pecador no soy. Exacto, porque aparte ya Ujú. se va a un tema mucho más profundo que los grandes teólogos nos pueden escribir aquí en los comentarios. Pero a ver, nada más. Uy, y que en huesos hay Y que hay grandes teólogos en los comentarios. Sujel Michelén. Comenta todo el tiempo. Ahora sí que como el del noticiero, ¿no? Sujel Michelén es un ¿te acuerdas? Simón. ¿Quién más podrá decir? Miguel Mela. No, obviamente no. Pero al final del día, a ver, Dios en su carácter es santo. Santo, Totalmente. santo, santo, santo. O sea, él no puede convivir con el pecado. Total. Entonces, ¿en qué momento de la Biblia, por ejemplo? Porque la palabra nos dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo puede habitar en nosotros si nosotros pecamos constantemente? O sea, el Espíritu pecas, se sale. O sea, primera de Juan dice, cuando usted peque, el Espíritu Santo sale de usted. Y después, si usted deja de pecar, el Espíritu Santo regresa en un aproximado de 15 minutos. Pero no dice eso. El Espíritu Santo mora y mora para siempre en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos seguir habitando en el pecado? ¿Cómo podemos seguir siendo pecadores si el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces, ya no hay eso. Dice la palabra que Dios está airado contra el pecado. O sea, Dios no puede convivir con el pecado. De hecho, si nos ponemos a pensar, el hecho de Jesús es esta vía para que nosotros volvamos a tener una conexión con Dios, para que volvamos, porque tengamos derecho, porque podamos simplemente hablar con Él. Entonces, hay un versículo en Hebreos, Hebreos 10, creo que es Hebreos, si es Hebreos 10, no sé qué versículo. ¿qué dice? Te lo busco. Y dice que Hebreos 10, 14, creo que va a ser, pero dice que Dios, a través de su sacrificio, perfeccionó a los que sigue santificando. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? La teoría es santificación posicional y santificación progresiva. Es decir, Dios para habitar en nosotros nos santifica una vez. Exacto. Se acabó. Dios nos perfecciona para poder habitar en nosotros, pero sigue haciendo su obra. Exacto. Es decir, Dios perfecciona a los que continúa santificando, ¿sabes? Y eso está bien cool, porque la neta, para que la gente se aliviane, Dios ya te santificó y Él te ve santo y te ve limpio, a pesar de que haya pecado en ti. Sí, ¿sabes? totalmente. Y eso es bien importante, porque la gente que cree en Cristo y cristianos creen que no son santos. Sí. Y si eres santo, Dios te santificó en el momento que pusiste tu fe en Él para poder habitar en ti. Sí. Si no, tienes toda la razón, no podría habitar en nosotros, porque pues seguiríamos siendo pecadores. ¿Y por qué habitaría el Espíritu Santo en un pecador? Sí. No, y Él no convive. Al final de cuentas, es Él mismo, ¿no? Yeah. Y es esta parte de que creo que a veces viene por dos vertientes, ¿no? El tema de la identidad
hay cristianos, y lo digo con todo el amor del mundo, que creen, ¿no? Ahora sí que lo diría Ay, Rodri qué Rusarín. miedo. Aquí que Lisa ponga, que Lisa ponga la cara del Rusarín. Hay cristianos que creen que es solo con el domingo a la iglesia. Y deja más de esos clichés, ¿no? Pero Amén. hay cristianos que realmente, cuando llega la prueba, cuando llega ese momento rudo, hace poco platicaba con un amigo que me decía, fui a un lugar en donde había fallecido alguien. Y Ujú. dice, y la señora, o sea, la hija de esa persona, era una señora ya grande, dice, realmente llevaba muchos años en la iglesia, o sea, era de la gente que Ujú. lleva toda la vida en la iglesia y que la consideramos que tiene fe y que se ve firme, que tiene buenos frutos. Ujú. Y decía, estaba inconsolable, o sea, no dejaba de llorar. Ujú. Y le decíamos, pero ¿por qué estás tan mal? O sea, claro que hay un luto, claro que hay un amor, claro que hay un duelo, pero Ujú. ¿por qué realmente estás tan mal si tu mamá fue al cielo y si lo que creemos es en esta vida eterna? Y dices que ya no la voy a volver a ver. Ujú. Entonces, deja tú allá del tema teológico si en el cielo nos vamos a reconocer o no, Ujú. sino dónde está mi esperanza. Entonces, ese es el creer que Uy, creo, güey. ¿no? O Ujú. sea, a ver, sí creo en Jesús, pero ¿sí habrá resucitado? Sí creo en Ujú. Jesús, pero sí tiene el poder para, deja de hacer un milagro, para cambiar mi carácter, para cambiar mi corazón. Ujú. Y lo platicábamos hace poco Güey, con el tema de para Adriana. salvarte y para santificarte, la Exacto, gente hace un esfuerzo bruto por dejar de pecar. exacto, Hace un, y a ver, me declaro culpable, últimamente no, pero me declaro culpable. Y hacemos y creemos que creemos, pero nuestra fe está puesta en nosotros mismos y exactamente, no en Dios, bro. exacto, Y eso está bien cañón porque nos desenfocamos de donde debemos de estar enfocados, ¿sabes? exacto. Hace rato que hablábamos de que me contaste que estabas leyendo Gálatas. Gálatas. Yo ahí, la primera prédica que prediqué en Palabra de Vida eh, fue acerca de Gálatas. Y hay un pasaje en Gálatas 3 que, digo, en contexto, lo estábamos hablando hace rato, ¿no? Los Gálatas era gente judía que había vivido en la ley todo el tiempo. Ujú, Esos vatos ley todo el tiempo. Y traían pleito casado con los gentiles que no tenían ni idea de qué era la ley, ujú. ¿sabes? O sea, de cuál ley o Sí, sí, qué, sí. a quién obedezco, o qué, no la conocían. El rollo está en que los gálatas le exigían a los gentiles ser circuncidados, ser bla, bla, para poder tener la fe que tenían. Y entonces Pablo les pone una arrastrada impresionante Sí, sí, sí. en Gálatas 3 y les dice, hey, vatos, ustedes, les dice tontos, Sí, sí, sí. les dice, Gálatas tontos, ustedes creen que pueden santificarse a sí mismos. Ujú. Ustedes creen, o sea, ¿acaso no vino su salvación por la fe, así como Abraham, que fue declarado justo por haber creído en Dios? Y estos vatos les dice, no manches, ustedes están intentando santificarse a sí mismos y cuando la cosa es por fe, pues. Es Sí. más, lo puedo leer, lo voy a buscar de volada. Sí, sí, sí. Sí, Y, y ahí te respaldo un poco, dice Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, ay, y andad ok. en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Ya. pero fíjate cómo empieza 5:1, dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. O Ujú, sea, ve el tema de la identidad. ujú. Muchos no Eres identifican, hijo, bro. Eres hijo. No eres pecador. exacto, Eres hijo. eres Qué un chido hijo que de digas Dios. eso. Ajá. Eres un hijo y debes de andar en la vida Ujú, siendo un imitador, o sea, tienes ujú, que sentirte hijo de Dios. ujú. Y si tú no te sientes hijo de Sí. Dios, ¿de dónde viene tu identidad? Y es donde dices, prefiero ser pecador, Ujú. porque voy a fallar. Ahorita leo lo de Gálatas para completar lo que estás diciendo. Pues no dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, Ujú. pues lo apartado o adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. No manches, ¿eres pecador? Exacto. Claro que no. Ujú. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo. Y a ver, y aquí hay un montón de cosas, digo, ahorita desarrollándose, no se me había ocurrido, pero no manches, eres real, eres un sacerdote, bro. Ujú. Y no manches, eres santificado, eres una nación santa, eres apartado para Dios, que es santidad al final de Sí. cuentas. Y estás lleno de propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, si eras pecador, si estabas ahí, Sí, pero sí. ahora estás en la luz.
Y para anunciar, o sea, para reflejar su gloria, ¿no? Anunciar sus virtudes. Sí, sí, sí. Quien es Dios, nosotros lo reflejamos, ¿no? Reflejamos su gloria. Pero la gente cree que sigue siendo pecadora. ¿Por qué? Porque sigue pecando. Sí. ¿Sí sabes? Y sí, yo también sigo pecando, pero pecador no soy. Bueno, ¿Sí te sabes? sigues equivocando, ¿no? No, creo que- pecando. yo creo que no. No. Yo personalmente, porque si pecamos, güey. somos pecadores. Ahí Digo, te va. hay versículos, por ejemplo, mucha gente se fía de Juan, no me acuerdo qué es, Primera de Juan Primera de Juan 1:8. 1:8, ¿no? Si que dice decimos que que no- no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué dice antes? ¿Qué dice? Lee el 7. A ver. Lee el 7. O sea, Primera de Juan, ¿qué es? 1:8, lee 1:7. Porque ese es el punto. O sea, nosotros, ok, ahí está afirmado, órale, si dices que no pecas, el David está aquí, ¿sí? Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es O el que engañarnos sigue, a ver, por ahí vas. vivos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. O sea, yo digo Ujú. que no, o sea, no somos pecadores. Pero ahí te va. Perdón, desde el 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os Sí. anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Viste? Entonces dice, pero el 7 ya después dice lo de la luz, ¿no? Y el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero antes te dice, o sea, si decimos que andamos en pecado, nos engañamos. Pero también te dice en el 5, pero también si dices que andas en la luz y andas en tinieblas, pues no andas en la luz. O sea, lo que te está diciendo ahí es... Pero, no. Pero yo no creo que nosotros andamos en tinieblas. No, por eso. Pero hay pecado en nosotros. Por eso, pero lo que O sea, Juan te está diciendo... Pues aquí tocino hay, viejo. ¿Sí sabes? O sea, es carne y la carne es pecaminosa. Exacto. Sin embargo, ya no me define Exacto. y no tiene poder en mí el Exacto. pecado. Ujú. Pero pecado hay. ¿Sí sabes? ¿Y qué hablo que no tiene poder en mí? ¿Sí sabes? Pues no, Dios ya lo venció al pecado. Y yo ya estoy justificado y yo voy a vivir una vida eterna. No tiene poder en mí, pero sigo pecando. ¿Sí sabes? Y vivo consecuencias de mi pecado aquí. Ajá. Por Dios en su misericordia me libra de algunas consecuencias, pero Dios en su gracia me libra de toda la condena. ¿Sí Yo sabes? estoy, digamos que un 90% de acuerdo contigo. O sea, ¿Cuál mi es el perfil- 10? No, o sea, mi perfil, o lo que yo pienso es que no hay pecado en nosotros. Ni siquiera peco. O sea, yo creo que estoy viviendo un proceso de santificación. Pues yo difiero. Sí, está chido. No. Sí, o sea, yo sé que también lo Pero crees. también Yo estamos no le en el llamo proceso. pecado a mis errores, por ejemplo. Porque yo sí. nada me aleja de Dios, es lo que decíamos. Por eso Gálatas dice, Gálatas te dice aquí, y es por eso que digo el tema de la identidad. Los traje apuntados, muchas veces dice Gálatas 4, 6 y 7, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por O supuesto. sea, dice también Efesios que nosotros fuimos predestinados, creo que también lo apunté por aquí, dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. O sea, desde antes de la fundación del mundo Dios nos pensó y nos hizo santos y sin mancha. O sea, ese era su pensamiento. Dice la palabra también que fuimos creados para que anduviéramos en buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Es el pecado que va atrás. El pecado no existe en nuestra vida porque yo no peco, porque si pecara Dios no puede morar en mí. Ese es mi punto de vista. No. Yo creo que vivimos en un proceso de santificación. Total. O sea, en ese proceso también de lo creo. donde cometo errores, porque estoy siendo santificado, estoy siendo madurado en la fe, estoy siendo preparado para... ¿Por qué? Porque la palabra también nos habla dice después en Efesios, si fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Claro. Y su porque Él voluntad quiso. es buena, Santificarnos. agradable y perfecta. No, y dice... nada, qué mal pastor soy. Creo que es Primera de Tesalonicenses, que dice que la voluntad de Dios es santificarnos. ¿Sí sabes? O sea, esa es la voluntad de Dios. Es que para eso fuimos creados, o sea, para que Dios cada que voltee a vernos a nosotros,
vea a Jesús reflejado en nosotros. Esa es la chamba, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿cómo vamos a reflejar a Jesús si pecamos? Entonces, yo creo que ¿Cómo? Si no pecáramos, ¿cómo la gente podría ver la gracia de Dios? Es decir... Pero ya la vimos. O sea, ese es mi punto de vista. Y está bien, no pasa nada. Yo creo que seguimos pecando. Pero sin embargo, es que es este asunto de la santidad posicional y santidad progresiva. Es decir, ya somos santos, pero al mismo tiempo Dios nos sigue santificando. Sí. ¿Ok? Entonces, es este asunto y el poder, el pecado ya no nos define como pecadores. Nosotros somos todo lo que ya dijimos, hijos de Dios, santificados, bla, 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 lo que sea. Sin embargo, sigue habiendo pecado en nosotros. ¿Por qué? Pues yo sigo pecando. Ayer pequé, bro. Hoy pequé. Yo creo, por ejemplo... Sin embargo, Dios me libra de mi pecado. Por eso tengo que seguirme arrepintiendo todos los días. Que ahí traigo otro pleito. Pero es que ya entrarías con en el... nuestros seguidores, hijos de su madre. ¿Por qué? Ay, vato, todo el tiempo es de, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y yo, cállate los... Bueno, o sea, sí... Dios es un Dios justo, ¿no? Muchas veces nos han preguntado de cómo Dios permite tantas cosas, ¿no? Huesitos, o hace poco me preguntaban, ¿cómo Dios? Pusieron ahí un comentario y decían, ¿cómo Dios, si es amor, destruyó Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues porque... Pues es que es un acto de amor. Ok, ahí te va. Yo creo esto. Y es difícil explicarlo en los comentarios, pues porque nomás es una discutidera. Sí, se le puede dar una connotación totalmente diferente. Y mira, yo estoy de acuerdo con la gente que parte de lo que es Dios es fuego consumidor, sí es cierto. Y y el fuego consumidor de Dios habla de su pureza y de su justicia. ¿Sí sabes? Entonces, ¿cuál es el asunto para mí? Yo creo que el fuego de Dios consume el pecado y también al pecador. Sí. Pero resulta que cuando a mí me tiran de que peco, es de sí es amor, pero es fuego consumidor. Sí, nada más que Dios consume al pecador y al pecado con su fuego consumidor. Pero yo no soy pecador. Yo soy su hijo. ¿Y qué sí hace? Consumir mi pecado. ¿Pero por eso, pecas? Sí, por supuesto. Pero y lo que hace pecador. es consumir. No, a mí mi pecado no me define. Claro. Lo que me define es mi fe. Ajá. No mi pecado. Lo que sí hace Dios con su fuego consumidor es santificarme. Eso sí lo hace. Porque con su fuego me purifica. Pues justo eso. ¿Sí sabes? Pero no, la gente quiere quemarme con el fuego consumidor de Dios. Claro. Y me dice de que sí te ama. Y yo no gozo, yo no le tengo miedo a Dios. Bueno, yo no le tengo miedo al fuego consumidor de Dios. Yo me acerco todos los días confiadamente al trono de la gracia de Dios, confiado, sin miedo que me consuma. ¿Por qué? Porque ya me santificó. Claro. Pero la gente es... Ahora, pues si me encarrilé. Expláyate. Y la gente cree que eso me va a santificar o que cree que eso me va... Eso es más satánico, bro. Porque eso se llama condenar. Sí. Y eso es condenación, ¿sabes? ¿Qué diferencia sería si la gente me escribiera en vez de Dios te va a quemar con su fuego consumidor porque eso es también Dios? Porque ves películas de eso terror. Es una mentira, bro. Sí. A mí el fuego consumidor de Dios lo único que hace es santificarme, no consumirme. Exacto. ¿Sí sabes? Y no le tengo miedo a acercarme a Dios porque soy santo y porque yo no soy un pecador. Tengo pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. A mí lo que ha puesto Dios en mi corazón es, por ejemplo, hablando del tema de la identidad, ¿no? Perdón por gritarles. Perdón por enojarme. Yo creo que no, o sea, yo creo que yo no peco, o sea, yo creo personalmente eso, yo creo que me equivoco, o sea, de las dos maneras. Yo creo que me equivoco, porque, bueno, Dios, lo repito, ¿no? Dios no puede convivir con el pecado y al final de cuentas creo que estoy viviendo en un proceso de santificación en donde sigo errando a través de esta madurez porque mis errores no me separan de Dios, ¿me entiendes? O sea, al contrario. Sí. Y es esta gran batalla de toda la vida,
de si es bajo la ley o bajo la Ujú. gracia, si es por obras o no. Y creo Ujú. que más bien nuestras obras son un resultado de nuestra fe. O sea, creo que nuestras obras son un Ujú. resultado de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo lo hace y cómo dejas de ser un pecador, porque entonces empiezas a ser lleno del Espíritu Santo y eso es el proceso de santificación. A mí Ujú. algo que me vuela la cabeza es decir, a ver, la palabra dice que Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, Ujú. Jesús los dejó ahí en la cruz. Ujú. Entonces, a mí muchas veces el hecho de minimizar Ujú. el sacrificio de Jesús, o sea, de sí los moriste ahí, por eso hablo de un tema tan profundo de Ay, güey, identidad, guau, lo que estás porque diciendo. sí moriste ahí, sí Ujú. llevaste mis pecados, sí Ujú. sufrí, e incluso estuviste al borde de, ojalá pudiera pasar esta Ujú. copa de mí porque sabía lo que iba a cargar, sudó sangre, o Ujú. sea, él estuvo, digamos, en Ujú. ese momento en donde el pecado cayó sobre él, donde dijo, Padre, me has abandonado porque tengo pecado en mí, Ujú. y yo te voy a decir, pero bueno, o sea, sigo siendo pecador o peco, porque Ujú. ahí dejaste algunos, pero los que Ujú. me sigo equivocando. Entonces, para mí es importante darle esta vuelta a la tortilla de decir, ok, me equivoco. Y creo que es un tema, más allá de hablar de pecado como tal, creo que la palabra pecado nos gusta porque es un Y, mi- justificante. y mira, no estoy de acuerdo contigo Pero qué fine. chido ¿Y que no qué estemos chido? de acuerdo. Yo sí creo que seguimos pecando y no Sí. equivocándonos, pero te voy a decir algo y ya, voy a dejarme de pelear con los huesitos. Perdónenme, amigos, Por sacarlo. Sácalo, pero sácalo. esa es la parte chida, lo que estás diciendo, que no hay pecado con el que Dios no pueda, Ujú. ¿sabes? Y no importa en qué etapa de tu relación con Dios y de el cristianismo estés, porque nosotros no necesitamos de la gracia de Dios nada más para salvación, Ujú. es decir, antes de nuestra vida en Cristo. Nosotros necesitamos la gracia de Dios todos los días, ¿sabes? Ujú. Y, y todos los días el sacrificio de Jesús es efectivo en nosotros. ¿Por qué lo necesitas todos los días? Porque seguimos pecando, ¿sí Ujú. sabes? Eh, y, y la neta, mucho de lo que nos pasa a nosotros es que mucha gente nos escribe siendo cristiana llena de condenación y pensando que Dios no los acepta o que no se pueden acercar confiados Exacto. al trono de la gracia. Y la neta, amigo, amiga, huesitos, neta, no hay pecado con el que Dios pueda. No importa si pecaste así de forma bruta, aunque ya lo conocías, aunque ya estabas viviendo en tu fe, ¿sí sabes? No importa, porque sí la seguimos regando. Eso sí. Y Dios te ama igual, ¿sí sabes? No hay nada que pueda apartarte del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni siquiera las tinieblas, ni el infierno Claro. te puede apartar del amor de Dios. No, pues. Entonces, esa es la cuestión y es saber que Dios te ama igual, ¿sabes? Por eso Dios, lo decíamos hace rato, lo decían, no sé quién, por eso Dios nos santificó una vez, ¿sabes? Para poder estar con nosotros sin importar que nos sigue santificando. Y nada te puede apartar de Dios porque Él ya te santificó. Santificar significa Te apartó. apartar, ¿no? Pues es que eso es Y, justo. y, y, y ya que los comentarios y que la gente de alrededor no les diga, no se crean eso de que no se pueden acercar a Dios a pesar de que siguen pecando o que no pueden servir a Dios a pesar de que sigues pecando, ¿sí sabes? Porque pues eso es una mentira, Bueno, yo ahí ¿sabes? difiero un poco, ¿Por? porque ahí Ujú. entraríamos, y esto es lo que me vuela más la cabeza, el tema de no ser pecador, porque Ujú. entramos en el pecadómetro, porque Ujú. te dicen, a ver, acabas de hacer esta afirmación, ¿no? Es que Dios te acepta aunque sigas pecando, ven. Ujú. Entonces, yo creo que no. Más bien ahí debemos de cuestionarnos si realmente somos hijos de Dios o no, o si realmente nuestra identidad o nuestra fe está bien cimentada. Desarrollo. Yo ahí, por eso digo que entra el pecadómetro. Entonces, vamos a decir, bueno, tú fumas, ¿no? Entonces, Ujú. pero estoy en el proceso, porque sigo pecando y Sí. sigo en este proceso donde Dios me está transformando. Entonces, me fumo de 10, me fumo uno y ya Ujú. nada más uno al día, ¿no? Es un Ujú. decir. Pero imagínate que yo estoy del otro lado y te digo, a ver, David,
Dios me está transformando y Dios, entonces tú me dices que me puedo acercar, entonces Dios me está transformando, entonces antes engañaba a mi mujer con 10, pero a ella la engañó con 2, porque estoy en ese proceso. No, porque ahí es una falta de identidad, tú no la puedes engañar ni con una, ¿sí me entiendes? Entonces, eso sí es pecado. Y ese pecado, más bien a mí me habla de una falta de identidad y tal vez de una falta de salvación. Por eso dice la palabra que yo ahí por sus... difiero bien gacho. Ok, déjame termino nada más para que vayas. Entonces, el tema es, mi punto de vista es que nosotros, nuestra batalla es contra nuestra carne. De acuerdo. Porque, y no contra el pecado per se, contra la carne. Porque la carne y nuestra naturaleza es pecaminosa. La naturaleza, lo que nosotros éramos. Pero al Dios hacernos nueva criatura, entonces ya mi pelea es contra mi carne, para lo que yo era. Es que ahí te va. Entonces, es que ahí estoy en acuerdo y en desacuerdo. Ok. Ahí te va. Lo que yo pienso es que, y no pienso, lo que yo creo, porque luego dicen, es que dan su opinión. Sí. No, esto lo creo. ¿Okay? Yo pienso que alguien puede, que alguien puede servir a Dios, aunque es pecador, si tiene una lucha con el pecado. Claro, sí. Porque lo que evidencia que tiene al Espíritu Santo es su lucha. Pero ahí vamos más profundo. No la ausencia de pecado. ¿Okay? Sí. Ahora, estoy muy de acuerdo contigo en que no nos esforzamos por dejar de pecar. Nos esforzamos por fijar nuestra mirada en Jesús. Exacto. Nosotros no luchamos contra el pecado. Luchamos contra nuestra carne para mantener nuestra mirada fija en Jesús. Ahora sí, déjate lo de Gálatas. Y es justo mi punto. Dice, Gálatas 3, X. Dice, permítame hacerles una pregunta. ¿Cómo comenzó su nueva vida? ¿Fue trabajando arduamente para agradar a Dios o fue respondiendo al mensaje de Dios? Van a continuar con esta locura, o sea, le llama locura a esta cosa. Dice, porque solo los locos pensarían que podrían completar con sus propios esfuerzos lo que Dios comenzó. No manches. Sí. ¿Cómo tú te vas a esforzar por santificarte? ¿Cómo tú no puedes santificarte? No puedes dejar de pecar por tus propios esfuerzos. No puedes hacer algo que solo Dios comenzó. ¿Cómo creen que podrían perfeccionarlo? ¿Pasaron por todo este doloroso proceso de aprendizaje para nada? Todavía no es una pérdida total, pero sin duda lo será si continúan así. Dice, respondan a esta pregunta. El Dios que los provee generosamente con su propia presencia, su Espíritu Santo obrando en sus vidas, cosas que ustedes nunca podrían hacer por sí mismos, ¿hace estas cosas debido a su arduo esfuerzo moral o porque confían en que Él las hará en ustedes? Ok, lo que está hablando aquí es de fe, no de esfuerzo moral. Es de tu esfuerzo moral no sirve. Lo que sirve es tu fe en que Dios va a seguir haciendo su obra en ti. ¿Ok? Ya estoy en tono de predicación. No suceden estas cosas entre ustedes como le sucedían a Abraham. Él creyó en Dios y ese acto de creer se convirtió en una vida recta ante Dios. O en otras versiones dice, le sirvió para justicia. El asunto es tienes toda la razón. El esfuerzo no está en dejar de pecar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos con nuestro esfuerzo moral dejar de terminar la obra de perfeccionarnos, de santificarnos en nosotros cuando nosotros ni siquiera la empezamos. Y ese es el pleito que está trayendo Pablo con los Gálatas. Están bien tarados porque se están esforzando por dejar de pecar cuando lo que se tienen que estar esforzando es por fortalecer su fe, ¿sabes? Por no quitar la mirada de Jesús. Ahora, sí hay chamba que hacer, claro. ¿Sí sabes? Yo pienso en un montón de cosas, o sea, está el pasaje de la vid verdadera, ¿no? De mantenerte conectado a Dios, ¿no? Está el pasaje de Marta y María, ¿no? De una afanada por servir y la otra en las piernas de Jesús. Eso es fe. Es el hecho de yo me mantengo aquí, ¿no? Y Jesús le dice, esta morra sabe lo que importa y nadie se lo va a quitar, ¿sabes? Entonces, la cuestión de la fe que santifica, que purifica, es mantener
la mirada fija en Jesús, ¿no? Claro. Es esto que dice Pablo de la carrera de la fe. Si vas corriendo con la mirada fija en la meta, que es Jesús, pero la gente somos, yo también quito mi mirada de Jesús, yo también me esfuerzo por dejar de pecar, pero el esfuerzo, en medida que nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, lo buscamos, sí, la fe, sí hay chamba, mantenernos conectados a Él, no quitar poner nuestra mirada en el servicio, ¿no? Como en el ejemplo de María y Marta, sino estar con Él. Eso es lo que realmente nos santifica y nos hace dejar de pecar, como lo decías. Y la neta, pues esa es la cosa. O sea, cuando nos lo decía Quique, ¿no? Que muchas veces nosotros buscamos, aquí me acuerdo porque me daba manazos no hagas. Cuando pues no es no hagas, es mantén la mirada fija, ¿no? No es una cuestión moral o conductual, es una cuestión de fe. Pero volvemos al punto, ¿no? Dios no nos manda a Jesús para que nosotros dejemos de pecar. Dios nos manda a Jesús como ejemplo de lo que es vivir una vida en santificación. En santidad. En santidad. Entonces, eso es lo que me vuela mucho la cabeza, porque si ya nos vamos a temas de predestinación y ya temas mucho más profundos, a ver, yo sí creo personalmente que no tenemos un libre albedrío, que fuimos escogidos por Dios. Eso es lo que yo veo a través de la Escritura. No, ¿no? Yo no creo. Bueno, yo sí lo creo, ¿no? Y hay pasajes, por ejemplo, el típico, ¿no? De las ovejas oyen mi voz, ellas me escuchan y yo les hablo por su nombre. Y ese versículo habla de conocimiento previo, de que él ya conocía a esas ovejas. Vamos a grabar con Gabriel y ya, ¿te acuerdas que te dije que él tenía una idea en medio? Ajá. De entre predestinación y libre albedrío, y que él cree que hay una cosa en medio, hay que preguntársela. Le pregunta, pues apúntala, si no se lo olvida. Sí, se nos olvida. Pero el chiste es que, a ver, si Dios ya nos conoce, porque de hecho la palabra dice, fuimos creados y predestinados para andar en buenas obras que Dios tenía de antemano para nosotros. Entonces, Dios ya conocía las buenas obras que tenía preparada para David, ¿no? Entonces, y quiere que andes en ellas. Por supuesto. Y es ese proceso de santificación. ¿En dónde entra ahí el pecado? O sea, ¿en dónde pecas? Porque ya estás haciendo buenas obras. Claro que lo único que vas haciendo es como detener o irte pausando. Que yo hay un consejo que sí les puedo dar es celebren las victorias. Porque el enemigo siempre está queriéndote meter en donde te equivocas, culpabilidad, condenación. Pero también celebra esos pequeños pasos, ¿no? El otro día me pasó que alguien me escribió para confesarme que había caído en pornografía, ¿no? Y masturbación. Y me decía, es que es inconcebible que no puedo dejar esto. Siento que Dios no ha hecho nada al respecto y que no estoy avanzando. Y yo fue como de, ¿cómo que no? ¿Cuántas veces me habías escrito para confesarme que la habías regado, ¿no? Y era como de, eso es una evidencia del Espíritu Santo en ti. Eso es una evidencia de la obra que Dios está haciendo y de que estás avanzando. ¿Sí sabes? Y esa es la cuestión, si es un proceso de santificación. Y esos pequeños pasos hay que celebrarlos bien. Pero como dices tú, un proceso de santificación. O sea, porque el pecado te condena. Sí. Esa es una clave para lo que yo desarrollo. El pecado, y los religiosos también. Ah, sí. Porque son pecados. El pecado te condena. La santificación no. La santificación te hace avanzar. Sí, total. Sabes que te estás equivocando, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La santificación es esta parte de voltear a ver a Dios y de voltear a ver la obra que está haciendo así. ¿Por qué? Sí. Porque ahora te leo Gálatas 2, desde el 17. Dice, ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir Cristo nos hace pecadores? Claro que no. Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque por medio de la ley yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. O sea, mi pecado quedó con Cristo. Y ya no soy quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces, ¿cómo podemos decir? O sea, a mí eso es lo que me vuela la cabeza. ¿Cómo podemos decir Cristo vive en mí si peco? Cristo no convive con el pecado. Cristo es santo, el Espíritu Santo, Dios es santo. Entonces, no convive. Yo creo, a través de la Escritura, no un pensamiento personal, sino a través de la Escritura, por lo menos lo que a mí me revela la Escritura, Rodrigo, es que mi identidad es que yo no soy el pecador. Digo, yo no soy pecador
y el pecado no habita en mí y el pecado no convive conmigo. Tengo una lucha contra mi carne, la cual tengo que vencer porque... El PIN es 4782. Ya llegó su comida. Una disculpa. Llegó Cars Jr. Entonces, 4782. Yo. porque esas son las batallas que se nos hacen difíciles. Por eso yo, te lo digo a ti directamente. Pero a ver, yo por te eso... voy a preguntar. Estamos en una sesión de consejería, Rod. Ajá. Y yo te digo, oye, soy cristiano de toda mi vida, he avanzado, hay una evidencia de los frutos de Dios en mi vida, pero ayer caí en pornografía y en masturbación. ¿Cristo no está conmigo? Sí, pero es que eso no es un pecado. ¿Ah, no? No, para mí Entonces, no. ¿qué es? Es el proceso de la santificación. Y no, porque esto suena súper funable, ¿no? No manches, Pero es horrible. No, porque es el pecadómetro. Entonces... No, a ver. No, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque tú le Te das... voy a pegar. No, porque le das una connotación. Para mí, pecado, por ejemplo, Ajá. es mentirle a mis hijos diciendo que existe Santa Claus. ¿Eso es pecado? Sí, para mí sí. Para mí. Entonces, vamos Bueno, a no suponer que lo hiciste ayer. Ajá. Entonces, ¿Cristo no está contigo? No, bueno, ahí me equivoqué. No pecado. O sea, para mí, un error es decirle a mis hijos, es mentirles, ¿no? Ajá. Y ahí entra el pecadómetro. ¿Por qué? Porque, bueno, pero eso no está tan malo como ver pornografía, masturbarte. Ahí, Entonces, a ver, ¿qué es un proceso? Yo te preguntaría a ti. No me estás contestando lo que te No, estoy sí, porque te preguntando. preguntaría a ti. Para ti, ¿qué es un proceso de santificación y qué no? No, ahí es una cuestión de que evidentemente con el paso de tiempo y mi exposición a la presencia de Dios y mi mirada fija en Jesús, Dios me santifica y obviamente no hago las mismas tonterías que hacía ayer. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios me está santificando. Entonces las vas a dejar de hacer. Ajá, pero sigo haciéndolas y yo las voy a hacer hasta el último día de mi vida. No, yo creo que no. Ay, eso sí yo no creo. Yo estoy seguro que voy a pecar el último día de mis días. No, yo creo que, o sea, yo creo que dice la palabra que no. Fíjate, la palabra es muy clara. Dice, no hay ni siquiera uno que no sea pecador. Dice, no hay ni siquiera uno justo. No dice eso. Dice, no hay ni siquiera uno justo. Ajá. O sea, no vamos a entrar en la justicia de Dios. O sea, no vamos a hacer ese perfecto. O sea, no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Sí. Pero es nuestra idea que nosotros vayamos caminando en santificación. Sí, por supuesto. El asunto está en que al final de cuentas, o sea, por ejemplo, yo dejo de dar consejerías. De verdad, lo dejo de hacer si la gente no hace la tarea de pasar tiempo con Dios. Pues De es su que, Biblia, claro. orar, bla, bla. Porque no hay consejería y no hay conducta y moral que pueda, que pueda, sí, hacer que cambies o limpiarte. Solo la exposición a la presencia de Dios. Ahora, obviamente yo voy al psicólogo y estoy en un programa de entrega de cuentas para dejar de pecar y lo he dicho 1000 veces, amigos tienen el control parental de mi celular, yo no puedo ver cualquier cosa, ¿sí sabes? Y claro que me esfuerzo por dejarlo de hacer, ¿no? Pero es la exposición a Jesús la que me santifica. Sin embargo, Dios va a terminar su obra cuando yo esté con Cristo Jesús. No la ha terminado. Pero yo siento que eso es una sigo justificación. No ¿Es correcto? no me justifico. Es correcto, pero yo creo que esa es una justificación. No sé si tuya, que eso es tú solo. Y te lo dejo a ti votando, o sea, no a David, sino sí. en Pongan general. en los comentarios con quién están de acuerdo, con ¿Sí? Rodrigo o conmigo. Sí, fight. No, o sea, se los dejo votando porque creo que es lo que nos debemos de preguntar. Y no es un tema de salvación ni que te preguntemos, pues es que ponte a pensar si Cristo... No, salvos somos. No, pero hablo en general. O sea, hay un plano general en donde creo que sí debes de ponerte a pensar que si hay un pecado en tu vida que no puedas dejar, es que tal vez deberías de considerar si realmente tu fe está puesta en Jesús. Ese es mi punto con el pecado y con la identidad ante el ser pecador. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo sí. Siento que... A ver, amigo, yo hay pecados que no he podido dejar. Ajá. ¿Sí sabes? Por eso estoy en desacuerdo contigo. Claro. Pero
pero estoy 100% seguro de mi salvación. O Ujú. sea, y esa es la cuestión. Y estoy 100% seguro de que Dios me sigue santificando, porque también hay otros que sí he podido dejar de hacer, Ujú. ¿sí sabes? Y esa es como mi cuestión. O sea, Pero yo sigo pensando, Ujú. yo sigo en el mismo barco, que eso es un proceso de santificación. Eso mismo que tú dices es lo que yo creo que hay peligroso allá afuera. El ajá, decir, es que hay pecados que yo no he podido dejar. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tener la identidad de que Jesús vive en nosotros? Porque entonces ya no sí, somos nosotros peleando la batalla, es Jesús peleando nuestra batalla. A ver, que sí. hay un proceso de santificación, reitero por milésima vez. Ujú, Yo te puedo dar ejemplos cortos, ¿no? El ujú, tema de yo con Fer, ¿no? sí. Yo recuerdo con Fer al principio de nuestra relación llevarnos muy pesado. Ella no era cristiana, hicimos todo mal o empezamos mal y éramos muy pesados el uno con el otro. O Ujú, sea, cosas así fuertes, ¿no? ujú, Y groserías y de llevarnos, pero que después a la hora del pleito eso podía salir también, ¿no? claro. Y hoy yo veo totalmente nuestro matrimonio en un 180 grados, pero de ley. Pero Total. para mí, eso ha sido un proceso de santificación. Si yo me hubiera condenado, o al día de hoy, porque hoy me Ujú, sigo peleando con Fer, por pero no me peleo de la supuesto. misma manera. Entonces, para mí Ujú, ya no es pecado, porque para mí una pelea con Fer no me aleja de Dios. Por eso hablo mucho del pecadómetro. A mí ujú, una pelea con Fer no me aleja de Dios. ujú, Al contrario, me hace ver mi vulnerabilidad y decir, Señor, quiero seguir perfeccionando esa obra. ¿Por qué? Porque ya no me peleo como el día uno. ujú, Entonces, y la has ido perfeccionando hasta el ujú. día en que la deje de hacer. Claro. Pero ya no es un pecado en mi vida porque no me aleja de ti. Al Ujú. contrario, me acerca mucho Es que más a ti. yo creo a ver, es que el pecado sí te aleja de Dios. El pecado sí. O sea, al final de cuentas, pero incluso, Lo voy a explicar en eh, términos FIFAs. a Algo que ver, decía Hugo Sánchez. ujú, Él decía, yo en los entrenamientos, antes del partido, decía, yo no tiro mucho a portería porque quemo mis goles. Entonces ya no meto gol. Y otros dicen, por otro lado, cada que fallas un tiro, estás mucho más cerca del gol. ujú, Entonces, para mí es eso. El hecho de equivocarte no quiere decir que estés pecando. El hecho de equivocarte es que vives en un proceso de santificación y estás más cerca. Por eso repito, hay de errores, errores. Si ujú, tú sigues constantemente batallando, y lo hago entre comillas para la gente de Spotify, ujú, si sigues batallando con lo mismo, ojo, hay cosas que siempre van a estar en tu carne, o sea, por eso están las iniquidades. Hay ujú. cosas para las que tú vas a ser más propenso, en donde tienes que poner límites, pero el límite no es pecar. O el proceso no es pecar, el proceso es que no peques, o sea, que pongas firewalls para que no caigas en eso. Oye, oye, despacio, cerebrito. Pero si tu identidad sigue siendo el Ujú. caer una y otra vez, entonces debes de considerar, en lo mismo, hablo de la Es que, misma cosa, es debes que de yo considerar, no estoy de acuerdo. Yo yo siento sí, pues yo lo yo estoy sí, diciendo. pues sí, lo estás diciendo tú. Es como la espina en la carne de Pablo. Ujú. O sea, al final de cuentas, él dice, me jacto en mis debilidades, Pero ¿no? débiles somos, Porque, eso sí yo no lo porque refuto, el somos poder débiles. de Dios actúa mejor en la debilidad y le pide a Dios que le quite la espina, ¿no? Ujú. Y en otra ocasión dice, ¿no? Hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Hago. Y eso es pecado. O sea, es el pecado de nosotros. Pero eso Sin era embargo, antes. porque si no pecáramos, También tú ya sigan no, leyendo eso. tú necesitarías la gracia solo una vez, pero tú la necesitas todo el tiempo, ¿sabes? Y tú necesitarías la salvación una vez, pero nosotros necesitamos que Dios nos siga salvando de nosotros mismos todo el No, tiempo. porque dependería de nosotros. No depende de Sí. nosotros, depende de nuestra fe. No, porque sí, De- pero depende de mm, ti. O sea, no, eso no, que no, no, estás no, no, diciendo no. depende de que Ah, tú tengas fe. Por supuesto. No, ¿cómo crees? Es lo que te estaba diciendo de Gálatas. No, o sea, Lo sí, que le sí contó para tenemos que justicia tener, a Abraham fue fe. sí tenemos, sí, Entonces obvio. no digas tonterías, claro que la tenemos que tener fe, pero la fe Ujú. no depende de nosotros, porque Dios nos amó primero, porque Sí, a ver, nosotros, es que nosotros no tenemos, ahí ya te fuiste a predestinación, pero no, yo no, ni siquiera es predestinación. Ujú. Nosotros, nuestra carne, Ajá. nosotros mismos,
no tenemos tendencias a ir a Dios. Por eso dice la palabra que Sí, porque de Él nos acuerdo, amó de primero. acuerdo. Entonces, no es ni siquiera es de predestinación, es de nosotros no tenemos la naturaleza de ir a Dios. Nosotros vamos en el lado contrario. Por eso Dios nos ama primero y por eso nos manda a Jesús. Para que tengamos esta línea del varón perfecto, para que podamos Quiero mi tener un hamburguesa. ejemplo de santificación humana. Sí. Entonces, ese es el punto, de que nosotros como no podemos, eso sí es claro, somos vulnerables, no podemos, Sí, de entonces acuerdo. Dios nos tuvo que amar primero. Pero nuestra fe viene a través de que Él nos amó primero, porque nosotros no tenemos fe por nosotros mismos, Pero, ¿y cuál era el punto? de que dependemos de nuestra fe. Sí, nuestra fe es Sí. clave, claro, o sea, nuestra fe, pero entonces eso sería por obras igual, porque entonces dependería, No, pero es que, dependemos de nuestro arrepentimiento. pues también, No, por supuesto. nuestro arrepentimiento es un producto de nuestra fe. Por supuesto. Sí, pero no, entonces nuestra fe es un producto de Ajá. ese amor primero de Dios, de que andemos en Él, de que Jesús esté en nosotros. Porque si Jesús no está en ti, si el Espíritu Santo no es está en que ti, no hay fe. Estás teniendo fe en un relato. Sí, es que al final de cuentas, la fe. A ver, es que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Sí, sí, La sí. fe es un don de Dios, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y es un fruto del Espíritu que vive en nosotros. La fe es gracia. Ajá, de acuerdo, estoy de acuerdo. Sin embargo, es que este asunto, según yo, es este asunto de sí, una vez y para siempre, sí, pero todos los días. ¿Sí me explico? ¿Pero qué? Pues Dios nos sigue santificando. El rollo Sí, está en que pero yo siento una vez que y para tú- siempre, ¿qué? Para que la gente nos vaya cuadrando, cerrando Ajá, ideas. Una vez y para siempre, ¿qué? Dios murió por nosotros una vez y para siempre. Y ¿no? ahí ya eres salvo. Ajá, ya eres Ajá, salvo. no pierdes Ok. la salvación. No pierdes Ajá. la salvación. Y Yo luego, creo que la salvación no se pierde. diario, ¿qué? Pero sin embargo, Dios nos sigue santificando. Lo Santificando. decíamos, Hebreos 10:14, Ajá. ¿no? De que Dios nos hizo perfectos Ujú. a través de su sacrificio, pero a los que continúa santificando. Nos hizo justificar. No, literal nos dice perfectos. ¿Sí? Dice perfectos. Estoy casi seguro. El asunto está en que lo que yo no te estoy entendiendo, y para ir cerrando, Sí, sí, sí. es porque tú separas el hecho de que seguimos pecando, no que somos pecadores, no somos. Y ahí estamos Pero de es que si acuerdo. pecas eres pecador. No, porque no te define. No, pero no es que te identifiques como tal vez. No. Pero no, si no, tú, no. es que si tú pecas, sigues identificándote inconscientemente como pecador. No, ay, ya te fuiste. No, es una No, cuestión porque de imagínate que inconsciencia. tú eres de Checo, ¿no? De Ajá. Checo Pérez. Pero no te puedo hablar de fútbol porque no le sabe de fútbol. Pero de Checo. Y Ajá. traes todos los días la de Hamilton. Todos los días traes Mercedes. Pero dices, Ya yo está soy en de Ferrari, Checo. tonto. Yo soy de Checo. Ah, bueno, ahora te pones todos los días. O decías, Sí. yo ahora voy a Ferrari. Soy de Mercedes. Vamos a poner ese ejemplo de Luis. Es que el Espérate, asunto... déjame te digo esto. Eres de Luis, Ajá. ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo era de Mercedes, no de Luis. Y Luis se va a Ferrari Ujú. y ahora te compras las de Ferrari. Ujú. Entonces, ¿eras de Mercedes o de Luis? Eras de Luis. Sí, Si total. te va- Entonces, Ujú. ese es el punto. Ujú. Ese es mi punto. ¿Cuál? El que no puedes ser de dos cosas. Tu identidad es una. Entonces, Ah, y es de clara. acuerdo. Entonces, yo no puedo decir, Es que ahí soy de estamos de Jesús, acuerdo, pero soy pero pecador. no te vayas... no, Yo es- no puedo decir, fíjate, yo no puedo decir, soy de Jesús, pero soy pecador. Soy de Jesús y Yo quiero su no soy sacrificio, pecador. pero peco. Pero es lo peco. mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que sí. Yo creo que no. Póngale ¿Y cómo vamos a cerrar esta cosa? No, pues mira, esto no, nuestro punto aquí, o por lo menos el mío, concluye tú con el tuyo. Mi punto es, no que vengas a encontrar la respuesta aquí, porque esto lo han peleado teólogos toda su vida. Es un yo la neta, te soy honesto, Ya. ni sé quién se pelee. La neta, no sé al 100 qué dice Calvino, ni sé al 100 qué dice Arminio, y la neta no me interesa Ajá. porque yo busco lo que me diga el Espíritu Santo a mí en discernimiento. Sí, total. Mi discernimiento hoy en día es que creo que corremos un peligro muy grande allá afuera, incluso en las iglesias, de decir somos cristianos, porque muchos de ustedes, y ahora sí no me incluyo, muchos de ustedes están en un tema de identidad, que no saben De al acuerdo. 100% si creen o no creen en Jesús. No voy a meterme en temas de salvación, dice la palabra que solo Dios conoce tu corazón, eso es tuyo, pero sí quiero que te lleves de este episodio que te cuestiones si realmente tu identidad está bien puesta en Jesús, si realmente tus acciones representan el glorificar a Jesús, si realmente cada que Dios voltee para abajo y te vea, está viendo a Jesús en tu vida.
Eso es lo que yo quiero que sepa. No que si ve el pecado, no que si ve que pecas o no y- pecas, o y mucho. cerremos con lo que sí estamos de acuerdo, ¿sabes? O sea, ¿En qué? en todo, Sí, sí, prácticamente sí, en sí, todo. sí. O sea, la neta es que mm, cuando tú recibes a Dios, dejas de ser pecador y te conviertes en su hijo amado, en alguien apartado para Él, te llena de propósito. Ey, Dos, no hay pecado con el que Dios no pueda. Dios eso. te puede sanar de todo. Y si lo queremos decir como lo dice Rodrigo, y yo no tengo ningún problema, lo que quiero es tirar gracia Sí. o equivocación tan grande con la que Dios no pueda, aún siendo creyente. Solo acércate a Jesús Sí. y Jesús te va a seguir santificando. No importa qué hagas, Dios murió por el pecado más grande y el más chiquito, y Dios murió para justificarte, para perfeccionarte. Él te ama, está enamorado de ti. Él te ve como ve a su hijo Jesús, no ve a David, él ve a Jesús. Jesús me cubre, ¿no? Y es que Dios me ve como a Jesús. Entonces, nada, acércate a Dios confiado en que Él no está para, Él, Él ya te juzgó y Él ya condenó y Jesús pagó esa condena, Jesús sufrió por nosotros, entonces ya se acabó. Ujú. Puedes estar confiado y acercarte a Él, confiado en que ya no te va a juzgar y a consumir con su fuego consumidor. Lo único que hace su fuego consumidor es santificarte ahora. Fíjate que Y te ama, ahorita ¿sabes? se me vino algo a la cabeza, no sé por Ujú. qué. Cuando estaba morro, mis tíos iban mucho a Cuernavaca. Me acuerdo la primera vez que vas a Cuernavaca, ves que es una carretera de mucha curva, Ujú. ¿no? Entonces, yo tenía como 10 años, yo creo, y me decía el que iba Ujú. manejando, era un amigo de mi tío, y me dijo, Rodrigo, si tú quieres algún día saber cómo entrar a las curvas de una manera correcta, me dijo, pon tu mirada más adelante, no te fijes Total. en la curva, Ujú. porque se te va cerrando el carril, ahí medio dos, tres Wow. choros, ¿no? Me dice, ve hacia adelante y Sí, entonces vas a agarrar mucho mejor la curva. Y hoy creo que eso lo podemos relacionar con el pecado. sí. A veces estamos tan preocupados porque viene la curva, porque viene el pecado y porque soy Ujú. pecador y porque me estoy equivocando, que no vemos hacia el frente después, que salimos de eso, y lo decía Quique claramente, después Ujú. del pecado viene la gloria, el pecado quedó en la cruz. Entonces Ujú. tienes una vida por delante. Sí. Y he visto mucho y esto ha puesto Dios en mi corazón porque nos llegan muchos mensajes, ¿no? De gente que se siente tan culpable, que Mm, solo busca que le digas qué hacer. Y eso es lo que hace el pecado, te condena incluso para que no sepas. Y yo te quiero decir algo, y yo creo que ahí sí podemos estar de acuerdo también. sí. El diablo no te puede arrebatar de Dios. Eso es Ujú. clave. El diablo no te va a arrebatar. El diablo lo que busca es apagar tu Ujú. llamado. El diablo lo que busca es que no estés en una conexión con Dios. El diablo lo que busca es Ujú. apagarte espiritualmente. Entonces, si tú vives lacerándote de cada uno de tus errores, les llames como les llames, Ujú. no vas a poder avanzar en esa santificación porque sigues creyendo que tú eres el centro de todo. Incluso para mí el pecado es un tema de No, egoísmo. y eso que dices lacerándote, ¿no? Jesús no te lacera, Jesús no Sí, te castiga. ¿Y tú sí? yo lo veo con mis hijos. Tal vez tú ahora Mm. no lo vivas Yo lo veo ahorita, contigo. pero con mis Soy hijos, tu bro, padre. este, yo veo a mis hijos que se equivocan y hay cosas que me hacen emperrar un buen Ujú. internamente, pero no dejan de ser mis hijos. Y los Y amas. cuando avanzan en ese aspecto, avanzamos juntos Ujú. y celebro esas victorias. Y digo, qué perro que ellos solos van avanzando y Dios nos ve así. O sea, en vez de él, Ujú. pero ya diste un paso, pero diste 5 para atrás, ¿eh? Andas valiendo queso. No Ujú. nos ve así, diste un paso, ahora da 2, ahora da 3, ahora da 4 y te voy a seguir perfeccionando porque cada vez que voltees a mí, te Ujú. voy a seguir perfeccionando. No, Entonces, y al final de cuentas lo que dice la palabra es que el que comenzó la buena obra la continuará y la terminará el día que Cristo Jesús vuelva, ¿no? Entonces, ujú, si Jesús no se va a rendir contigo, sí, no, Jesús no se va a rajar sí, no, y de, no, tú no tienes remedio, no, 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 no. Si Él la comenzó, la la va a termina. terminar. Entonces, no importa cuál sea tu situación hoy, qué tan, qué tan mal esté, qué tanto sigas pecando, el que comenzó la buena obra la continuará y la terminará. Entonces, Amén. pues no pasa nada. La neta. Entonces, Ujú. celébrate tus victorias en Cristo, Ujú. identifica que Dios está peleando la Ujú. batalla por ti,
Dale ese poder, esa potestad de que Él esté batallando cada lucha por ti. Sigue en un proceso de santificación y sobre todo eso, pon tu mirada fija en Él. Nada más. No en un podcast. Y ama a la gente. Tírales. Sobre todo eso. Y ama a la gente que peca, y ama a la gente que es distinta a ti, y ama a los que piensan distinto a ti. Rodrigo y yo pensamos muchas veces distinto, pero nos amamos, no nos tiramos hate, ¿sabes? Porque yo creo que el amor es lo que transforma, ¿no? Sí. No yo tirando mis factos, ¿no? Y ya. Sí, el amor es lo que transforma, ten amor. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el propósito que tenemos en esta vida es conocer a Dios. Conocer pero a la Dios. gente se queda solo en el ti mismo. Ah, sí, claro. La banda. Y incluso en este podcast, ¿no? No lo sabemos todo. Incluso vamos madurando. Vamos a seguir madurando toda la vida, ¿no? Cuando nos tiran, es que les falta madurez. Nos falta madurez a nosotros. Y te falta madurez a ti. Y le falta madurez incluso a nuestros pastores. Y le falta madurez a Jesús Adrián Romero. Y le falta madurez a Marcos Witt. No, y le falta madurez a Sugel Michelet. Y te voy a Michelet. decir algo. O sea, la neta es que hay cosas que no necesitamos para poder hablar de Jesús. Sí. ¿Sabes? O sea, luego dicen, es que para ser pastor tienes que ser hipermaduro y bla, bla. Pues si no, nadie podría, ¿sabes? Sí. O nadie podría empezar. Claro. ¿Sabes? O sea. No eres inmaduro, eres novato. Sí, esa es la neta. Y no soy. Hace rato lo hablamos, digo, ya habíamos cerrado, pero la gente me decía, es que no eres inocente, eres ignorante. ¿Sabes? Y la neta, mis papás hicieron un muy buen trabajo en cuidar mi inocencia. Sí. Y la inocencia es un regalo de Dios, por eso quiere que seamos como niños inocentes. Sí. ¿Sabes? Y que yo no me haya expuesto a ciertas cosas me hace inocente y yo no necesito exponerme a esas cosas para servir a otros. ¿Sí sabes? Gracias a Dios eso es apartarnos del pecado, esa inocencia. ¿Está lloviendo? Creo que está lloviendo. Y nada, ya hay que terminar porque se va a escuchar en el micrófono. No, pues es lo que te queremos decir, huesitos. Sí. Sigan ahí, sigan en esa. No te rindas. Pero sí cuestiónense. Yo creo que mucho de lo que estamos batallando hoy en día como iglesia, como cristianos, es a veces no cuestionarnos, no sentarnos a analizar si realmente nuestros cimientos están sobre la roca o si realmente los tenemos sobre la arena. Creo que es padre pararse a hacer un análisis y decir, a ver, y que no te identifique, eso sí es claro, que no te identifique el picado, tu identidad está en Cristo. Yeah. Comenta ahí abajo si quieres que nos rifemos un tiro, David y yo. Podemos poner aquí nos ponemos ring. En ring de lodo, unas tangas. Porque siempre ¿Por qué en tanga? Es lo que te iba a decir, ¿por qué siempre las peleas de lodo eran en tanga, bro? Porque son pura lujuria. ¿Sí? O sea, era ver, pero entre vatos también. Porque siempre las peleas de lodo son... hay vatos que les gustan los vatos, ¿no? Pues no sé, pero tú pon en los comentarios cómo quieres que nos peleemos David y yo, o si estás de acuerdo con nosotros, o si somos chafas, o si somos no sabemos nada, somos falsos profetas. Y si quieres que regresemos. ¿Qué perros se ponen, No manches. Pero para quitarnos a los dos, mejor. Claro que no, nadie nos veía cuando. A ver, no es cierto, si no estuviéramos David y yo, ¿quién te gustaría que condujera este programa? A ver, pongan en los comentarios, a ver si es cierto. ¿Por qué? Si el George. Un día vamos a poner al George así, un debate de George y Gerson. Estaría bueno, ¿eh? De producción. No, ¿sabes ya qué? Vámonos, estamos ¿sabes diciendo qué deberíamos de tontería? hacer un episodio así de producción contra marketing? Ahí sí sería un Amigos, buen tiro. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Suscríbanse, comenten mucho, compartan el episodio para tirar gracia a la gente que sigue pecando o sigue equivocando, según Rodrigo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hashtag no somos pecadores. Todo menos pecar. Hashtag no somos pecadores. Todo menos pecar. ¿Qué? Fuera funa. Fuera funa. Fuera funa. Dios los bendiga.